Gracias, viejo. Sí, señor. Por la emoción que nos diste. Gracias, viejo, por ese fútbol de ayer. Con regates al contrario sorprendiste. En la vida y en el juego sorprende tu honradez. Gracias, viejo, por tus lecciones de artista. Rauda flecha que nos logró conmover. Don Alfredo, gardeliano y futbolista. Sos un malabarista del balón y los pies. Nací con la pelota de fútbol y moriré con la pelota de fútbol. Argentino, hijo de futbolista y nacido un 4 de julio de 1926, cerca del barrio de La Boca, en la zona conocida como Barracas, en Buenos Aires. Alfredo Di Stéfano Laulé tenía muchos condicionantes para terminar ligado al balompié. Lo que nadie podía prever era su impacto en la historia de este deporte. Su padre era de origen italiano y su madre contaba con ascendencia francesa e irlandesa. Herencia materna era su pelo rubio y rebelde, que le llevó a ser apodado por su abuelo como Estopita, un abuelo que vivía a escasos metros del campo de Boca. Y él dice que iba a veces a la puerta del estadio, porque antes los jugadores entrenaban en el mismo campo de juego. Y ahora no me voy a acordar qué jugador, uno de los cracks, que un día, no sé si le tocó la cabeza, le dijo, hola pibe, y él no durmió ese día, porque ese jugador le había hecho ese gesto, ¿no? La pelota y su mundo parecían rodearle desde niño. Tras empezar a jugar en la calle y en equipos locales, algunos empiezan a llamarle Minellita, por su similitud con el mediocentro de River e internacional argentino José María Minella. El negocio de venta de patatas de su padre prospera y la familia se marcha a vivir a una finca a 60 kilómetros de Buenos Aires. Di Stéfano trabaja el campo como uno más, pero no descuida su pasión por el fútbol. Pronto surge la primera oportunidad de entrar en la disciplina de River Plate. Alfredo Di Stéfano padre jugó en River en su juventud. Con el paso de los años, una coincidencia le remite a esa época. Tras una avería eléctrica en su domicilio, entra en contacto con un antiguo compañero de equipo, Carlos Peuchele, que en ese momento ejerce de electricista. En una conversación informal surge la posibilidad de que Alfredito y Tulio, los dos hermanos mayores, hagan una prueba. Pocos días más tarde, llega a la casa familiar en las afueras de Buenos Aires un telegrama que les cita en campo de River. Ambos superan la criba. Alfredo Di Stéfano pasa a formar parte de las categorías inferiores del equipo, al igual que su hermano, Tulio, al que le frenará una lesión de rodilla. A partir de ahí, Di Stéfano se abrió paso con rapidez en la Liga Argentina. Desde su debut con River Plate en 1945 a la edad de 17 años, frente a San Lorenzo, quema etapas a toda velocidad. Y tenía un primo en Buenos Aires que era hincha de Huracán. Y un día me escribe una carta que tenían un jugador fabuloso en Huracán, tal y cual, y era Alfredo, que lo había cedido River porque tenía la famosa delantera Muñoz, Moreno, Pedernera, Bruno y Lustó, con lo cual Alfredo era muy jovencito y no entraba en esa delantera. Entonces ese año fue a Huracán y destacó de 100. Juega cedido en Huracán, donde entre otras cosas logra marcarle precisamente a River el gol más rápido de la liga, a los 8 segundos de comenzar el partido el 21 de julio de 1946. De vuelta a River, obtiene el campeonato de 1947 consiguiendo 27 tantos. Esto le abre las puertas de la selección. Aquella delantera de River que quedó en la historia como la máquina fue abriéndose a nuevas incorporaciones y Di Stéfano encontró en ella su hueco. Yo tenía 20 años y ya fui goleador de River en la primera división.
Y entonces ya lo llevaba en el alma el fútbol, ¿no? Es ahí cuando el periodista Roberto Neuberger le apoda la saeta rubia, combinando el nombre de un avión a reacción de la época con su característico pelo rubio. Di Stéfano solo había mostrado parte de su talento en Argentina, aunque lo mejor de su fútbol se iba a ver lejos de allí. Paradójicamente, es en su país de origen donde los ecos del legado de Di Stéfano son más débiles. Bueno, la gente mayor de Argentina, ¿no? Lo vio jugar poco a Di Stéfano, porque en aquella época no había televisión para verlo jugar en el Real Madrid o en Colombia. Se fue siendo un chico muy joven, de 23, 24 años, se fue para Colombia. Y después, bueno, lo siguieron a través de los periódicos. Yo me acuerdo que yo una vez vi una fotografía de una revista en Argentina donde estaba Di Stéfano jugando en el Bernabéu. Y claro, era todo lo que yo había visto de esa época, de Di Stéfano jugando en el Bernabéu. Y a mí me quedó tan grabado que cuando yo llegué a Madrid, lo primero que hice fue a ver al Bernabéu. Pero fui al Bernabéu para ver el lugar donde había jugado Di Stéfano. La huelga de futbolistas en Argentina de 1949 dirige a Di Stéfano hacia un nuevo reto. En Colombia, con un poderoso respaldo económico, se desarrolla un campeonato que acoge a grandes estrellas, la División Mayor, que incorporó sin pagar traspaso a jugadores que quedaron al margen de la FIFA. Di Stéfano recala en Millonarios de Bogotá, aunque también hubo interés del Torino italiano. Gana 4 campeonatos y es miembro destacado de un equipo considerado como uno de los mejores del mundo. Di Stéfano jugó un total de 182 partidos y anotó 157 goles en los 3 años en que formó parte del denominado Ballet Azul. Casado en 1950, durante su estancia en Bogotá, nacen sus 2 hijas, Silvana y Nanette. Profesionalmente tiene aún contrato en vigor con River, pero juega para Millonarios, que es el equipo que le paga. Esta dualidad será clave en su futuro. Jugadores en esa situación quedaban propiedad de los clubes colombianos hasta tanto terminara el contrato con los clubes colombianos. Después, la propiedad volvía al club de origen del que se hubieran escapado. En el caso de Di Stéfano, volvería a ser de River en octubre del 54. Hay un papel fundamental, que es el Pacto de Lima, donde se establece qué tiene que suceder con los jugadores que se habían fugado de Argentina y estaban jugando de forma ilegal en Colombia. Y ese pacto dice claramente, está ahí el articulado, que el único club autorizado a vender los derechos de Di Stéfano es River. Un partido entre el Real Madrid y Millonarios, organizado para celebrar las bodas de oro de los blancos, le puso en el escaparate español, desatando el interés de los merengues y del Fútbol Club Barcelona. El encuentro se jugó el 6 de marzo de 1952 en Chamartín y acabó con victoria de los colombianos por 4-2, con Di Stéfano como jugador más destacado. Posteriormente, el 28 de junio de 1952, el Madrid inició una gira por Hispanoamérica que les enfrenta en 4 ocasiones a Millonarios. Bernabéu recibe informes sobre las evoluciones de Di Stéfano y además refuerza una buena amistad con Alfonso Senior, presidente del club colombiano, algo que influirá más adelante. A finales de 1952, Di Stéfano, cansado de su vida en el fútbol colombiano y de los constantes viajes, se marcha a Buenos Aires. En ese momento el Barça, preocupado por la tuberculosis que sufre Kubala, que le tendrá 5 meses alejado de la competición, busca una alternativa a su jugador estrella y pacta con River un pago de $80.000 por la saeta. A la par, emisarios del Barça ya han recibido el visto bueno del futbolista. Alfredo Di Stéfano abandona su finca y llega a Barcelona el 24 de mayo de 1953. Sin embargo, la FIFA comunica al Barça que Di Stéfano no podrá jugar ningún partido hasta que no se extinga su relación con Millonarios. No puedo jugar porque estoy suspendido por la FIFA. Suspendido. ¿Cómo voy a ir a jugar? ¿Cómo voy a jugar? Lo que está claro que el primero que dio el paso para traérselo a Barcelona fue el Barcelona,
pero mientras el Real Madrid tenía su acuerdo con el Millonarios y estaba esperando su oportunidad. La versión que intenta el Madrid vender como oficial en ese momento es que el 50% del jugador es de ellos y el 50% es del Barcelona. Eso es una falsedad absoluta, como se demuestra con el famoso Pacto de Lima. El tiempo pasa. Di Stéfano se cansa y enfadado pide una solución, mientras vive alojado en un piso de Barcelona junto a su familia. José Samitier es su gran apoyo en el Barcelona, pero no es suficiente. Lo único, claro, que fueron casi 3 meses los que estuvo Alfredo en la ciudad de Condal, por mucho que le trataron bien, porque él no tiene ninguna queja, pero claro, al fin y al cabo en 3 meses hizo 2 entrenamientos, porque al final la FIFA le prohibió hasta entrenarse, porque al principio se entrenaba con el equipo, jugó algún amistoso, por eso hay alguna foto con la camiseta del Barça, pero luego ya no podía ni entrenarse. Pero no se había luz, no había luz. Y le digo, Samitier, ¿qué pasa aquí con esto? Me dicen, qué sé yo, están aquí con el asunto de los directivos, de la FIFA, de la Federación Española, todo. FIFA interviene y decide que durante 4 años Di Stéfano juegue alternativamente un año en el Real Madrid y luego otro en el Fútbol Club Barcelona. Solución que no convence ni al jugador ni al club catalán. Él se niega y él dice que no, que eso no lo hace, que se vuelva a Argentina, además que si sabe que va a tener problemas con River, con Millonarios y tal otra vez, que deja el fútbol. A una masa social escasamente informada, lo único que les llega es que Di Stéfano, que ha estado aquí un verano entrenándose, se lo lleva al Real Madrid. La posición en la que queda la directiva azulgrana, solo les queda una salida honrosa, que es dimitir. Con ese sistema empezó la campaña 1953-54. El Barça no está satisfecho con la solución y decide vender su parte de los derechos sobre Di Stéfano al Real Madrid y de esa forma recuperar lo gastado, acabando su vinculación con el jugador argentino. Al final el Barça renuncia, cobra, que eso también muchas veces lo ocultan, es decir, el Real Madrid le paga lo que él había adelantado a River y un poco más, o sea, llegan a un acuerdo, es decir, que al final es un traspaso del Barcelona al Real Madrid. El Barcelona lo único que hace es recuperar el dinero, por cierto, pagado al contado, y el Madrid se lo paga a plazos. O sea, la operación económica del Barcelona también es desastrosa. Su contrato con el club de Chamartín se firmó el 22 de septiembre. Al día siguiente ya estaba en Madrid para jugar un amistoso contra el Nancy, después de casi 6 meses sin competir y tras 12 horas de viaje. Superaba en 5 kilos su peso habitual. No jugó bien, pero hizo un gol. Pocos días más tarde, se enfrentaron merengues y azulgranas en la 7ª jornada de Liga. 5-0 para los madrileños y gran partido de Di Stéfano, que marca 2 goles. Su irrupción supondría un terremoto en el mundo del fútbol y cambiaría la historia del Real Madrid, del fútbol español y del fútbol mundial. Esa liga la ganó el Real Madrid, que celebró el título tras 21 años de sequía. Di Stéfano marcó 27 goles en 28 partidos. El poder de Madrid por aquel entonces, recordemos que esto era la década de los 50, en la más pura y dura dictadura con Franco, pues yo creo que al final se impuso el poder central. La sensación que tiene el barcelonismo sobre aquel fichaje es que se impone el régimen, de alguna forma impone el fichaje de Di Stéfano. El hecho de que el Madrid firmara a Di Stéfano significó que el Barça automáticamente bajó un peldaño. El Real Madrid con Di Stéfano ganó 8 ligas, 5 Copas de Europa, una Copa del Rey y una Copa Intercontinental en un periodo de 10 años. En 5 ocasiones se hace con el torneo Pichichi. Para hacernos a la idea de su influencia hay que recordar que en los 22 años previos los merengues solo habían conseguido 2 ligas, siendo el FC Barcelona el gran dominador con 8 títulos. El jugador argentino unió su talento a la inteligencia de Santiago Bernabéu, lo que cambió el escalafón del fútbol español y europeo. El estadio de Chamartín se queda pequeño y Bernabéu aprovecha el éxito para hacer crecer el club y modernizar el campo, que llegará a los 100.000 espectadores de aforo. La entidad madrileña vive una década de esplendor. No en vano, FIFA reconoció al Real Madrid en diciembre del año 2000 como el mejor equipo del siglo XX.
tenía mucho gancho internacional y hacía giras de acabar la temporada y hicimos un mes de gira, un mes en barco, es decir, que y jugaban 8 o 10 partidos y se jugaban aquella pequeña Copa del Mundo en Caracas, que luego en una de ellas fue cuando el secuestro, pero luego hacía giras por el centro de Europa, es decir, que en ese sentido, y yo creo que gran parte de culpa de todo eso la tuvo Alfredo Di Stéfano. Quería pergeñar una gira en la que en el mismo verano jugaran en los 5 continentes, no pudo ser. Les daba además, me decían los jugadores